Ante todo recibo un cordial saludo. El día de hoy mi compañera Grendy Silva y mi persona José Espinosa, estudiante del sexto semestre de Contaduría Pública en la UNIYES Municipalizada Tinaco, le vamos a conversar sobre el impuesto sobre la renta. Yo les estaré hablando sobre las obligaciones del impuesto sobre la renta, las determinaciones, los tipos de gravamen, alícuota, entre otros. Las obligaciones del impuesto sobre la renta son las que corresponden a los contribuyentes, que pueden ser de dos tipos, material y de tipo formal, donde las primeras corresponden al pago del tributo y la segunda a los deberes formales que estos deben cumplir por mandato de la ley tributaria, que crea el impuesto, la contribución o la tasa. Los deberes formales sirven de apoyo a las labores de control del tributo, ejercidas por la Administración Tributaria a favor del sujeto activo acreedor del impuesto fiscal, de tal forma que estos faciliten la labor de vigilancia y seguimiento que se efectúa para garantizar el cumplimiento de la obligación material o de pago del tributo. Los deberes formales establecidos en el Código Orgánico Tributario en el año 2014, específicamente su artículo 155, se refiere a las obligaciones de llevar en forma debida y oportuna los libros y registros especiales que conformen a las normas legales y los principios de contabilidad generalmente aceptados, referente a las actividades y operaciones que se vinculen a la tributación y mantenerlos en el domicilio o establecimiento del contribuyente y responsable. Tal es el caso de los libros de compra-venta para los contribuyentes del IVA o el libro de ajustes fiscales para los contribuyentes del impuesto sobre la renta. Seguidamente, inscribirse en los registros pertinentes aportando los datos necesarios y comunicando oportunamente sus modificaciones. Tal tenemos el caso de la NIC y el RIC. Solicitar a la autoridad que corresponda permisos previos o de habilitación de locales y presentar dentro del plazo fijo las declaraciones que correspondan. Dentro de las determinaciones del impuesto sobre la renta nos encontramos con el ingreso neto gravable, que este no es más que el ingreso que tienen las empresas por el desarrollo de sus actividades normales, teniendo en cuenta las deducciones o desgravámenes permitidos por la ley del impuesto sobre la renta. Los desgravámenes o deducciones son todos aquellos gastos o costos considerados por el Estado como necesidad para el desarrollo de las actividades normales de una empresa. Por eso se permite su deducción o rebaja. La renta gravable es el monto resultante de los ingresos obtenidos por la empresa, menos los gastos permitidos o autorizados como deducciones por la ley vigente. Sobre este monto se va a aplicar la tasa correspondiente para el cálculo del impuesto. La unidad tributaria es la medida de valor creada a los efectos tributarios como una medida que permite equiparar o actualizar a la realidad inflacionaria los montos de las bases de imposición y excepciones. Los tipos de tributos, entre los específicos, son las cantidades fijas que se aplican sobre la unidad de una base imponible no monetaria. Este tipo de gravámenes se aplica generalmente en los impuestos especiales. Los tipos de gravámenes porcentuales son aquellos denominados alícuotas, que son porcentajes que se aplican sobre una base imponible de carácter monetario. Los tipos de gravámenes porcentuales pueden ser de tres tipos. Como primero nos encontramos con los proporcionales, que es cuando el tipo a aplicar consiste en un porcentaje fijo o único. Se caracteriza por su porcentaje a aplicar sobre la base imponible, no depende de la cuantía de dicha base. Progresivo, que son aquellos en los que existe una escala o tarifa de tipos que varían en función a variación de la base, y el gravamen es más elevado conforme aumente el tope máximo, a partir del cual el impuesto vuelve a ser proporcional. Se denomina tarifa al conjunto de tipos de gravámenes aplicables a las distintas unidades o tramos de base liquidable en un tributo. Y por último, los regresivos, que son los que disminuyen al aumentar la base imponible. Seguidamente les hablaré un poco sobre los tipos tributarios, que son
las exenciones, exoneraciones, rebajas y desgravámenes. Les explicaré un poquito sobre cada una de ellas. Las exenciones tributarias son un beneficio legal, social y económico para ciertas personas, actividades o empresas, porque suprimen el pago de las obligaciones fiscales, es decir, las exenciones están exonerados al pago de este tributo a las entidades venezolanas de carácter público, el Banco Central de Venezuela y el Fondo de Inversiones de Venezuela, así como los demás institutos autónomos que determine la ley. Las exoneraciones tributarias son dictadas por el Ejecutivo Nacional directamente, mediante un decreto, y se utiliza para casos extremos o en caso de un beneficio social. En cuanto a las rebajas, en esta se concederá una rebaja adicional del impuesto sobre la renta de un 4% sobre el costo total de las nuevas inversiones hechas en, primero, la exploración, perforación e instalaciones conexas de producción, transporte y almacenamiento, hasta el puerto de embarque o lugar de refinación en el país inclusive. Segundo, en la recuperación secundaria de hidrocarburos. Tercero, en el aprovechamiento, conservación y el almacenamiento del gas, incluido el líquido. Y por último, el número 4, en la valorización de hidrocarburos y los egresos por conceptos de investigación. Para todo esto, se incluirán las inversiones deducidas conforme al numeral 10 del artículo 27 de la presente ley. Y por último, le hablaré de los desgravámenes, que son todas las rebajas, deducciones que la ley establece al momento de la determinación del impuesto sobre la renta correspondiente. Estas permiten aplicar a la renta de un contribuyente, persona natural, residente o domiciliada en el país, con el fin de determinar la base imponible para calcular el impuesto de un ejercicio fiscal determinado. Para concluir, cabe destacar que el impuesto sobre la renta tiene como fuente, objeto y base de cálculo los ingresos netos percibidos por las personas naturales.